¿Hay alguien en la casa de Dios todavía? ¿Hay alguna mujer en la casa de Dios? ¿Hay alguna madre en la casa de Dios hoy? ¿Cuántos se han gozado en esta mañana por medio de las alabanzas, por medio de la exhortación y de todo lo que en este día se ha hecho para la gloria y honra de Dios? ¿Cuántos se han gozado en esta mañana? Bueno, pues nos vamos a seguir gozando en este día porque todavía ahora falta los dos platos. El plato espiritual y luego nos vamos a comer el banquete natural. Dice la Biblia que lo espiritual es primero y luego lo natural. Así que aguante un poco. Y yo quiero antes que nada felicitar de manera formal a cada madre, a todas las madres de esta casa. Son todas mujeres virtuosas, mujeres llenas de gracia y de verdad. Y nos gozamos de que hoy, un día como hoy, se pueda celebrar ese ser tan hermoso que son las madres. O en general las mujeres son un ser muy especial. Sabiendo que madre no es solamente un día, sino que la madre está todos los días y todos los días debemos de honrarla, debemos de amarla, respetarla, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los hombres hoy me van a perdonar un poquito. I'm sorry for you, dicen por ahí Joel y los americanos. Pero quiero hablar hoy acerca del tema mujer virtuosa. Pero no se me pongan muy tristes los jóvenes, los varones, porque en el Señor no hay ya ni varón ni mujer, no hay ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de mujer virtuosa, vamos a ver que no estamos hablando solamente de la mujer como género o sexo, sino que estamos hablando de algo mucho más poderoso que eso. Y para ello yo quiero empezar leyendo Proverbios capítulo 31, verso 10, del 10 al 31, pero lo voy a leer en una versión distinta. Lo imprimí para leerlo en una versión distinta que me interesó mucho. Es la versión Kadosh, que en español significa santidad, una versión bíblica que me gusta mucho escudriñar las escrituras a través de ella, porque dicen por ahí que son de las que están un poquito más apegados al original, no porque por otra cosa, pero aquí creo que lo dice de una manera clara. No lo voy a leer en la Reina Valera 1960 porque todos la tienen, ¿verdad? Usted la lee y la ha leído y la va a seguir leyendo. Y dice así: ¿quién puede encontrar una mujer virtuosa? Porque tal es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía en ella desde lo más profundo de su corazón, y ella probará ser una gran ganancia para él. Diga conmigo, toda mujer que esté aquí: soy una ganancia para mi esposo. Si no lo tiene, dígalo por fe. Diga conmigo: soy una ganancia para mi esposo, no una pérdida. Ella trabaja para traerle comida, no daño, todos los días de su vida. Ella procura provisión de lana y lino y trabaja con manos dispuestas. Ella es como esas naves de mercaderes, trayendo sustento desde lejos. Todavía es de noche cuando se levanta para dar comida a su casa y ordena a las jóvenes que le sirven, en otra palabra, a sus sirvientas. Ella considera un campo y después lo compra, es decir, que es prudente, y de sus ganancias planta una viña. Ella reúne sus fuerzas alrededor de ella y fortalece sus brazos para el trabajo. Ella encuentra por experiencia que el trabajo es bueno. Su lámpara permanece encendida toda la noche. Ella pone su mano al uso con el lino. Sus dedos sostienen la rueca.
Ella extiende sus manos para abrazar al necesitado y alcanza fruto al pobre. Cuando nieva o neva, aquí dice porque está en un lenguaje antiguo nieva, cuando neva, cuando neva no tiene temor por su casa, puesto que todas están doblemente arropados. Ella hace sus propias cobijas, está vestida de lino fino y púrpura. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Su esposo está distinguido a las puertas de la ciudad cuando él se sienta con los ancianos de la tierra. Mi esposa cuando sale conmigo siempre me dice: ¿por qué todo el mundo te saluda como si todo el mundo te conoce? ¿Tú crees que eres famoso?, me dice ella. Y yo le digo: no soy famoso. Lo que pasa es por causa tuya. Porque tengo una mujer virtuosa. Antes de él nadie me conocía, nadie me saludaba. Hay alguien en casa todavía. Eso no pasa mucho cuando ando solo, pasa cuando ando con ella. Dice: ella hace ropas de lino y las vende a los mercaderes, y abre su boca con cautela y propiedad, y controla su lengua. Diga conmigo: yo soy una mujer que controla su lengua. Vestida de fuerzas y dignidad, pues puede reírse de los días por venir. Cuando abre su boca, habla sabiamente. En su lengua hay instrucción de la palabra. Ella vigila cómo van las cosas en su casa. ¿Cuántas son así? Algunas se pasan, ¿verdad? Cualquier casualidad. No comiendo el pan de balde o del ocio. Sus hijos se levantan, ellos la hacen feliz. Su esposo también, según también él la alaba. Muchas mujeres han hecho cosas maravillosas, pero tú sobrepasas a todas. Lo atractivo es falso. La belleza de la mujer es vana, pues es una mujer sabia la que es bendecida, pero por los frutos de sus labios, que su esposo sea alabado a las puertas de la ciudad. En otras palabras, ella hace que su esposo sea alabado a las puertas de la ciudad, como decía entonces. Y si vemos toda la estructura de esta porción bíblica, por mucho tiempo yo sé que se ha usado para días como estos, se usa mucho para galardonar a las mujeres, pero les tengo una noticia diferente. No voy a entrar en materia por causa de que tendría que entrar en lo profundo de esta porción, y por respeto y por amor a los que nos visitan, que quizás no tienen mucho conocimiento algunos de la palabra, como se predica en esta casa, lo voy a dejar ahí. Pero quizá en otra ocasión el pastor o quizá alguien o quizá yo mismo pueda entrar en la profundidad de ese verso o de esa porción. Pero aunque sea esta porción se le aplica a una mujer como a una mujer natural, pero de quien está hablando esta porción es de la iglesia. ¿Hay alguien en casa todavía? De quien está hablando la mujer virtuosa es la iglesia. Pero ¿cuál iglesia? Es la iglesia madura. Hay otro proverbio, si no recuerdo el 7 o el 8, que habla de la mujer ramera. Esto está haciendo un contraste con Apocalipsis, pero este verso está hablando de la iglesia, que es la mujer madura, la iglesia que ha llegado a su estado de madurez y que por lo tanto ella puede, dice que cuando creo que el apóstol Pablo habla de que la mujer es corona de su marido, está hablando de esa iglesia que es
madura, que ha llegado a la madurez y que representa bien al esposo que es Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero no, también esto atañe también a la mujer natural, que debe de ser adornada con todos estos atributos que habla el libro de Proverbios. Pero déjeme decirle algo, porque aunque esté hablando acerca de lo que es una mujer virtuosa, pero yo quiero que podamos entender algo, porque muchas veces vemos la mujer separada del hombre. Es como si fuera la guerra de los sexos. Y la mujer en el diseño, en el principio, como Jesús decía cuando le preguntaban por ciertas cosas, él decía: en el principio no era así. En el principio Dios veía a la mujer y al hombre como uno. Si vamos a Génesis 1:27, vamos a ver que el hombre y la mujer forman lo que es la imagen de Dios. No, la mujer no forma la imagen de Dios, ni el hombre solo, sino la mujer y el hombre en su conjunto forman lo que es la imagen del Dios viviente. Pero estamos hablando de una mujer y un hombre que han nacido de nuevo. Entonces pueden representar la imagen del Dios viviente. Por eso es que la iglesia, Pablo luego dice que ya no hay judío, no hay griego, no hay mujer, no hay hombre, no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y Pedro lo dice de la siguiente manera: que Él nos redimió de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, y nos formó todos la imagen del Hijo de Dios, un pueblo santo para Él. ¿Hay alguien en casa todavía? Por lo tanto, en Cristo, cuando venimos a Cristo, volvemos al principio, Génesis 1:27, donde ya no hay mujer ni varón, sino que hay el Hijo corporativo de Dios. Eso es bueno que se entienda. Aunque cada uno tiene características diferentes, peculiares, pero en conjunto, el hombre y la mujer formamos lo que es la imagen del Dios vivo, o la imagen del Dios invisible. Porque la imagen del Dios invisible es Cristo. Luego lo dice Efesios. Entonces la imagen del Dios invisible en nosotros es la iglesia. Entonces, que está compuesta ¿por qué? Por hombres y mujeres, por niñas y niños, por ancianas y ancianos. Hay alguien en casa todavía. Pero todos formamos como hombres y mujeres lo que es la imagen del Dios viviente. En el matrimonio, la mujer sola no forma la imagen de Dios. El hombre solo no forma la imagen de Dios, sino que ambos en su conjunto forman lo que es la imagen del Dios viviente. Es por esto que hoy podemos ver lo que es la distorsión que tenemos hoy día, y por qué hay tantas personas con trastornos y tantos hogares disfuncionales. Porque esa imagen el enemigo ha buscado y sigue buscando día tras día la manera de separar. Porque si lo separa, entonces la imagen está incompleta. ¿Hay alguien en casa todavía? Un pedazo de la imagen está por acá y el otro pedazo de la imagen está por allá. Pero ese no es el diseño de Dios. Tenemos que volver al principio. ¿Cuál es el principio? Varón y hembra los creó, a imagen de Dios. De Dios los creó. No que creó la mujer a imagen y el hombre a imagen, sino que juntos son la imagen del Dios viviente. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, esto es necesario que se entienda que cuando hablamos de hombres o mujer, que mayormente la Biblia se refiere al hombre, pero en el nuevo pacto se refiere al hombre y a la mujer en su conjunto. Entonces, si comprendemos esto, entonces podemos entender lo que es la iglesia. Lo que pasa es que venimos de algunos quizás vienen de hogares disfuncionales donde nada más estaba mamá, o me crió la abuelita, o me crió una tía, y tenemos una imagen borrosa de lo que es la imagen de Dios. Y eso a veces hace que sea difícil entender lo que es Cristo y la iglesia, y de lo que es entender a Dios como Padre y muchos conceptos más, porque venimos muchas veces de hogares, aún a veces estando mamá y papá, de hogares disfuncionales. A veces somos hijos huérfanos de padres vivos, estando los dos en casa. Hay alguien en casa todavía. Pero el propósito de Dios desde el principio siempre fue mostrar su imagen a través de
la familia. ¿Hay alguien en casa? Entonces esto es necesario que se entienda. La mujer virtuosa es la iglesia que ha llegado a su plena madurez. Pero como no, yo lo veo que están tristes porque yo dije eso, vamos a hablar de la mujer como quiera, no se preocupe. Así que voy a hablar de varias historias acerca de mujeres virtuosas que la Biblia menciona, pero no voy a poder leer porque son pasajes completos, son historias. Entonces voy a estar parafraseando las escrituras. Y voy a empezar, pero antes de eso quiero leer Proverbios capítulo 14, ahora sí en la Reina Valera, verso 1 solamente. Proverbios 14, verso 1, por favor. Sencillo, todos se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Mas la necia la destruye. Y vamos a ver algunos ejemplos. Un primer ejemplo que podemos ver en las escrituras es una de las esposas de un hombre llamado Elcana. Ella se llamaba Ana. Y usted dirá, ¿por qué una de ellas? Porque era el contexto de la época. No que Dios no lo aprobó en ese entonces, ni lo aprueba todavía, ni lo va a aprobar nunca. Pero este hombre tenía dice la Biblia que tenía dos mujeres, y una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y dice que Penina era fructífera, le daba hijos a este hombre, pero a quien él amaba más era a Ana. ¿Ves por qué el problema de dos? Porque entonces va a amar una más que la otra, va a haber problemas. ¿Sí? Entonces dice que Ana no podía tener hijos. Y Ana lloraba mucho, y Ana le decía a este hombre, él le decía, pero ¿por qué tú lloras si yo soy bueno contigo, si te amo tanto, si tú eres, yo soy muy especial, conmigo te basta? Y él decía, no, yo quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque en el contexto en que ella vivía, en que se vivía en aquella época, una mujer estéril era símbolo de maldición. Una mujer estéril era una mujer que se consideraba que no era bendita. Entonces era muy importante para una mujer en aquel entonces, y debería de serlo todavía, fructificar y tener hijos, porque fue el primer mandato que Dios le dio. Génesis: multiplíquense y fructifiquen. Entonces, una mujer estéril en aquel entonces, eso no era bien visto en la sociedad. Además de que ellas mismas no se sentían bien de no poder procrear hijos, porque era un mandato divino. Entonces, esta mujer había sufrido por mucho tiempo esto, pero llegó un momento donde ella entiende que la única solución que ella tenía, me imagino que en el contexto, aunque no lo dice la escritura, esta mujer se llenó de tanto té y tantos medicamentos naturales que habían en la época, y no podía concebir, hasta que entendió que su única oportunidad, su única medicina para ella poder dar a luz un hijo era Dios. Pero esto se da en un contexto, mire lo especial que es Dios. En un contexto, dice, donde los sacerdotes de turno, llámense los hijos de Elí, habían profanado el ministerio. Dios estaba harto de los hijos de Elí, porque estaban haciendo cosas que el Señor no le había mandado, y estaban profanando el santuario. Dios estaba harto, pero Dios necesitaba a alguien que pudiera sustituir a estos hombres perversos. Pero como Dios es sabio, Dios necesitaba un vientre de una mujer dispuesta, y ella necesitaba un hijo. Entonces esta mujer se va al templo y empieza a orar y empieza a clamar a Dios por ese hijo. Señor, dame un hijo. Y aquí es donde está la clave. Dice que ella lloró tenía mucho tiempo llorando, hasta que entra el sumo sacerdote llamado Elí, y dice que Elí la ve llorando. Elí piensa que está ebria, porque no pronuncia palabras, sino que solamente mueve los labios. Y Elí le dice, la quiere sacar, y ella dice, no, yo no estoy ebria, sino que no tengo hijo, quiero que Dios me dé un hijo. Y para cortarle el cuento o la historia, que es real, dice que
que Elí, como profeta de Dios, como el ungido de Dios del entonces, dice que declara una palabra profética. Y le dice, vete a tu casa porque así como tú has creído, te será hecho. Ella se va a su casa, ya usted sabe, a intentarlo, ¿verdad? ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, la mujer da a luz un hijo. Pero lo que me llama mucho la atención de esta historia es que si usted anhela algo tanto, ¿cómo después que usted lo tiene, lo entrega? Porque ella anhelaba con todo su corazón tener un hijo. Pero luego de que lo tiene, dice la Biblia que ella se lo lleva al Señor, al templo, se lo dedica a Dios. Posiblemente ella veía a Samuel solamente los fines de semana. Quizás no lo veía por mucho tiempo. Pero esto es lo que Dios está demandando de mujeres en este tiempo. Mujeres que con la oración puedan, dice la Biblia que la mujer será salva, no pariendo, sino engendrando hijos. Por eso es que en el Evangelio ya no hay hembra ni varón. Una mujer puede engendrar un hijo y un hombre puede parir un propósito. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, dice que ella lo puso a la disposición de Dios. Y este hombre terminó siendo, dice la Biblia, que Dios no dejó a caer a tierra nunca una palabra que saliera de la boca de Samuel. Porque Dios honró a Samuel. Me imagino que muchas veces a Samuel se le zafaron profecías almáticas y Dios la honraba porque Dios amaba a Samuel. Hay alguien en casa todavía, pero eso fue producto de una mujer que entendió. Y usted me dirá, entonces alguna quizá aquí no pueda tener un hijo físicamente hablando, y dirá, pero venga acá, entonces quiere decir que si yo oro, Dios me lo va a dar. No solamente eso, sino que tiene que escuchar la palabra de Dios. Porque cuando ella se calmó, cuando escuchó la palabra de parte del sumo sacerdote, dice que en ese instante ella dejó de llorar. Ella todavía no había dado a luz, no había salido embarazada, pero cuando recibe la palabra, ella deja de llorar. Nosotros somos al revés. Nosotros oramos a Dios, Dios nos da la palabra y seguimos llorando hasta que no vemos el milagro. Pero nosotros debemos de aprender a que cuando Dios nos da una palabra, debemos de aprender a descansar en esa palabra. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces muchas veces Dios nos da una palabra y nosotros seguimos llorando lo que Dios ya nos dijo que va a hacer. Si Dios lo dijo que lo va a hacer, créelo y descanse en Él que Él lo va a hacer. Entonces esta mujer inmediatamente, Dios a través del profeta y del sumo sacerdote le da la palabra. Ella creyó la palabra y cesó de llorar. Lo que hizo que llamó al marido y le dijo, vamos para mi casa a cumplir la palabra que me dijo el Señor. Entonces, cuando Dios nos da una palabra, debemos de aprender a confiar. No se vale, hermano, llorar cuando ya Dios determinó. ¿Hay alguien en casa todavía? Cuando Dios habla, se descansa. Hay algunos de nosotros que quizás hemos recibido una palabra y todavía estamos llorando porque no hemos visto lo que Dios ha prometido. Entonces, si Dios lo prometió, descansa. ¿Hay alguien en casa todavía? Otra porción bíblica que quiero tomar es el libro de Ruth. No lo voy a leer tampoco por causa de que son 4 capítulos. Aquí muestra la historia de 2 mujeres. Yo no sé a cuál de las 2 era más virtuosa. Porque la primera era Noemí, que era la suegra. Y estaba Ruth, que era la nuera, ¿qué se dice, verdad? Entonces, esta mujer, la suegra, dice la palabra que ella obedientemente con su esposo, por causa de una hambruna que había en Belén, ellos fueron mudados a una ciudad llamada Moab, para buscar lo que hace mucha gente cuando buscando mejor vida, ¿verdad? Que vuela a otros territorios.
Y dice que ellos fueron a una tierra. No tengo tiempo para explicar el contexto, pero dice que fueron a esa tierra y en vez de ser bendecidos, lo que pasó allí fue que murió el esposo de Noemí. Los hijos se habían casado cada uno se había casado con una mujer, obvio, y dice la Biblia que ellos también murieron. Yo creo que si hay algo que una mujer celebra, aparte del dolor, que la mujer puede celebrar si su esposo muere y ella está joven todavía, es que se libró de la suegra. ¿O me equivoco? Pero, ¿qué tiene que tener una suegra para que una nuera, en vez de sentirse feliz por eso, mejor se sienta protegida por esa nuera? Porque no estamos hablando de que tú tienes una suegra que su esposo murió y dejó 2 mansiones, 4 empresas, 5 autos y $20 millones en el banco. Estamos hablando de una suegra que su esposo había muerto y le había dejado absolutamente nananina. La había dejado en la quiebra porque ellos fueron porque no tenían nada. Me imagino que en el velorio se le gastó lo poco que le quedaba. Y para colmo, se le mueren también los hijos. Entonces, ¿quién quiere seguir a una persona así? Dígame usted. Porque lo primero que hace la nuera es que incluso eran 2 nueras. Y una de ellas, dice la palabra, que cuando ella le hizo el allante, porque somos muy buenos allantando, le dice, yo me voy contigo, Noemí. Y Noemí dice, no, mis hijas, ustedes no pueden ir conmigo porque ¿qué tengo yo para darle? Yo no tengo nada que darle. Se ha muerto todo lo que yo tenía. Yo voy a volver a ver qué puedo hacer con lo que tengo allá en Belén. Y esta ni tonta ni perezosa, ¿qué hizo? Tú fuiste que dijiste, no fui yo que te dejé, fuiste tú que me dijiste que me quedara y que me casara. Y se quedó en la tierra. Pero la otra vio algo muy poderoso, la llamada Ruth. ¿Qué vio ella que le dice a esta mujer? Mira, ni aunque tú me lo pidas, me lo grites, yo no te voy a dejar. Donde tú vayas, yo iré contigo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú vayas, yo iré contigo. Había una sola razón por la cual una nuera podía quedarse con la suegra, y era que conforme a la cultura, si una mujer se casaba con un hombre y este moría, ella por ley tenía la oportunidad de casarse con su hermano que le seguía. Y si este no la quería, pues entonces se casaba con el otro. Y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tenía la esperanza, porque ese tenía que rescatar la dignidad de su hermano. Y más si este no había dejado hijos, para poder prolongar la descendencia de su hermano. Pero esta mujer le dice a ella, le dice, mira Ruth, el problema es que allá en Jerusalén, en Belén, yo no dejé a nadie. Eso eran mis únicos 2 hijos. Segundo, estoy ya una anciana, no puedo volver a casarme para darte un hijo. Y si me casara y lo tuviera, de aquí a que esos muchachos crezcan, ya ustedes están las 2 ancianas también. Entonces, devuélvete. Usted está entendiendo el contexto, porque es muy fácil. Leemos la historia. Ella le dijo, sígueme y me siguió. Pero usted está entendiendo el contexto. ¿Qué tenía esta suegra que la nuera vio que quería seguirla? Porque no tenía nada. Entonces, eso lo hizo ella. ¿Sabes por qué? Porque era una suegra muy virtuosa. Y es lo que aquí tenemos muchas suegras, ¿verdad? ¿Cuántas son suegras aquí? Levanten la mano, vamos a ver. Tenemos unas cuantas, gloria a Dios. Usted como mujer debe de procurar que sus nueras la vean como una madre. Que usted sea una madre tanto para sus nueras, que aun si su esposo, Dios lo libre, partiera con el Señor, ella no deje
ese vínculo de madre a hija que hay con usted. Y que ella esté dispuesto, como lo estuvo Ruth, a darlo todo por seguirle a usted. Porque imagínense qué sería de esa señora caminar kilómetros sola para volver a su tierra. Y segundo, volver a reconstruir lo poco que tenía. Una señora ya anciana. Pero sin embargo, las virtudes que ella tenía hicieron que esa joven le siguiera y le ayudara a reconstruir lo que quizá ella con sus fuerzas no podía. Entonces, una suegra debe de ser tan virtuosa que la nuera la pueda ver como una hija. Ahora bien, ¿y cuántas tienen suegra aquí? Vamos, levánteme la mano las que tienen suegra. Hay más suegra que nuera. Las que tienen suegra aquí. Muchas veces como hija, como nuera, solamente vemos los defectos en la suegra. Présteme atención a lo que voy a decir. Muchas veces las nueras solamente ven defectos en la suegra. Esa bruja, ella cree que el hijo todavía es un niño. Pero la pregunta que yo te hago hoy día, no te me distraiga, es: ¿cuáles son las virtudes que adornan a tu suegra, que tú como una mujer de Dios espiritual puedes ver? Porque déjeme decirle una cosa, Ruth no tenía el Espíritu Santo. Y aún así pudo ver las virtudes que adornaban a su suegra. Yo les aseguro, les garantizo que esa suegra tenía par de defectos. Mire que mató al esposo, a los hijos, y ella quedó viva. ¿Hay alguien en casa todavía? Sin embargo, ¿qué virtudes tenía esa suegra que esa nuera la pudo seguir? Entonces, la pregunta que te hago es: olvida quizá los defectos que tiene tu suegra. Hoy va a haber muchos regalos, ¿verdad? La suegra. Olvida los defectos que tiene tu suegra y por un instante empieza a mirar sus virtudes. No me gusta mucho hacer historias naturales, pero esta vale, ya que estamos relajados, ¿verdad? Un día de la madre. Cuenta una historia de una mujer, de una nuera, que su suegra vivía en la casa. Y dice que la tenía hasta la coronilla. Así que esta mujer visitó al médico y le dijo: doctor, mire a qué yo vengo. Yo quiero que usted hizo el juramento hipocrático, ¿verdad? La doctora sabe lo que es eso, ¿verdad? Usted no puede decir nada que salga de aquí, ¿verdad? Así que yo quiero, y también traje un dinerito para que usted me guarde el secreto, que usted me dé un medicamento que pueda aniquilar a mi suegra de una manera tan lenta que nadie se dé cuenta y sospeche que fui yo que la maté. Así que el médico le dijo: ni tonto ni perezoso, no hay problema, pasa el dinerito, ven, aquí tengo esta medicina, tú se la vas a dar todos los días, pero eso sí, trátala con amor, porque si tú empiezas a tratarla mal, entonces se van a dar cuenta y van a empezar a investigar y van a llegar a que fui yo que te di la medicina. Así que tú me la vas a tratar con el amor más posible, de tal manera de que mejor la gente te vaya a dar el pésame y llore delante de ti por lo buena que tú fuiste con ella. Así que la nuera empezó a cambiar con su suegra y la trataba de maravilla. Tanto así que no solamente le daba esa pastilla, también le daba la de la presión, la del azúcar y todo. Pero al cabo de varios meses, la mujer va corriendo ante el doctor y le dice: doctor, yo no sé si tengo que pagarle de nuevo, pero yo quiero que usted urgentemente me dé algo que neutralice ese veneno que yo le estoy dando a mi suegra. Dice el médico: pero ¿y por qué? Yo estaba contigo, yo estaba de acuerdo, no hay ningún problema, yo no se lo he dicho a nadie. ¿Qué pasó? Él dice: lo que pasa es que ahora mi suegra es la mejor madre del mundo. Ahora está ella conmigo, que esa mujer. ¿Qué hago para detener ese veneno? El doctor le dijo: mija, lo único que yo te di fue una vitamina para que ella... ¿Hay alguien en casa todavía?
Entonces muchas veces no es cómo el otro te trata, muchas veces es cómo tratamos a los demás. Entonces muchas veces no es que la suegra es mala, sino que la nuera muchas veces es cabezona también. Entonces la pregunta es, por última vez, ¿cuáles virtudes tiene tu suegra? O tu suegro, porque ya dijimos que no hay varón ni hembra. Porque muchas veces solamente vemos como ya dije, los defectos, pero no vemos las virtudes. Pero esta mujer era tan virtuosa que a pesar de haberlo perdido todo, su nuera le siguió. Pero la nuera también era tan virtuosa que pudo ver más allá de lo natural y no tenía el Espíritu Santo. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Y ¿sabe qué pasó? La historia, usted la ha leído, algunos la han leído, que por esta mujer que era de tierra de nadie, que para los judíos era despreciada, aunque recibió cierto menosprecio al principio, pero dice la Biblia, si usted puede leer luego el capítulo 3, verso 11, dice que antes de ser su esposo, Booz la llamó virtuosa. Y no la llamó virtuosa a él, sino que le dice, tú no sabes que en el pueblo tú eres llamada mujer virtuosa. Y como era mujer virtuosa, usted sabe lo que pasó, que no la pudo dejar pasar. Hizo un trueque, un negocio y se quedó con ella. ¿Y sabe qué pasó con ella? Que una mujer que no era nadie, que no estaba para estar en la historia, terminó siendo la bisabuela del máximo rey de Israel, de David. Y por ende terminó estando conectada al linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces nos conviene ser virtuosos, ¿verdad? ¿Cuántos hombres virtuosos hay aquí? Levanten la mano los hombres virtuosos que hay aquí. Algunos tienen miedo de que la mujer... Sí, de que yo no he dado el regalo hoy, así que no me atrevo a levantar la mano. Otra, no ha llegado el almuerzo, ¿verdad? Otra mujer que podamos tomar como ejemplo de mujer virtuosa, que incluso era una adolescente, como ponen en la televisión, no es recomendable esta práctica, ¿verdad? Es solamente escena de una actuación, así que no la practiquen en casa. Era una adolescente. Sin embargo, dice que estoy hablando de María. Y dice que María fue visitada por un ángel. Y el ángel le dijo que ella iba a quedar embarazada de quien sería el Salvador del mundo. Está muy bonito, ¿verdad? Wow, yo voy a ser la madre del Salvador de todo el universo. Y voy a ser conocida como la mujer que trajo al mundo a Dios. ¿Cómo va a ser? Pero había un problema. Que usted dirá, bueno, pero eso es importante. Hasta yo levantaría la mano y le diría que sí al ángel. Lo primero que ella le dice al ángel, mira ángel, lo primero es que yo no tengo marido. ¿Y de dónde va a ser eso? Entonces el ángel le dice, mira, lo que pasa es que no es algo natural, es a Dios que tú vas a traer al mundo, por lo tanto es algo espiritual, así que tú vas a quedar y vas a concebir del Espíritu Santo. Y ella le dijo, sin reparo, hágase conforme a como Dios lo pensó con tu sierva, parafraseando. Pero había algo muy cuesta arriba para ella. Número uno, en el contexto, ella no estaba casada. Y una mujer salir embarazada sin haberse casado, usted sabe que la llevaban a una plaza, la apedreaban y la mataban. Incluso José, cuando supo esto, dice que quiso dejarla retirarse despacito, que no se dieran cuenta. Pero el ángel tuvo que hablarle. Número 2, era una adolescente. Número 3, la familia de José no era pudiente. Y esta mujer le dijo que sí al Señor. Y usted me dirá, pero
Eso no va a volver a acontecer otra vez. Pero ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha hablado? Porque muchas veces queremos hacer lo que es común, lo que nos puede traer beneficios, pero cuando Dios te manda a hacer aquello que quizás no va a ser, va quizás hasta atentar con nuestra reputación, que nos va a poner incluso nuestra vida en peligro, ¿nosotros estaríamos dispuestos? Porque hoy día vemos los apóstoles y decimos, wow, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Jacobo, dígase Santiago, el apóstol Judas, el hermano de Jesús. Pero usted sabe que para ellos poder escribir estos libros que hoy tenemos, lo que pudieron de ellos escribir, no fue tan fácil. Hoy cualquiera se sienta en un escritorio con un aire acondicionado y una computadora de última generación y escribe un libro y con un cafecito. Pero estos hombres eran perseguidos por causa del evangelio. Hombres y mujeres, obvio. Eran perseguidos por causa del evangelio. Muchas veces tomaban embarcaciones que naufragaban. Muchas veces eran apedreados por causa del evangelio. Es fácil decir, sí, yo le sirvo a Dios, pero desde mi comodidad yo voy a la iglesia, al culto, si hay que hacerle un bien a alguien yo lo hago, si me ponen a cantar canto, si me dicen que suba a dar una exhortación o a predicar, yo predico. Eso es fácil. Pero estamos prestos para escuchar la voz de Dios y hacer aquellas cosas que Dios nos está mandando a hacer, que muchas veces van a atentar contra nuestro confort, contra nuestra comodidad. Porque para ella era fácil traer al Salvador del mundo a la tierra. Wow, si hubiese sido coronada, pero todo lo que ella iba a tener que pasar por causa de esa palabra que Dios le había dado. Y muchas veces Dios nos da una palabra y por causa de las consecuencias no nos atrevemos a hacerla. ¿Hay alguien en casa todavía? Amén. Entonces, una mujer virtuosa es aquella, o cuando hablo mujer, hablo de la mujer en general, pero también hablo de la iglesia. Llámese mujer y hombre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer aún aquellas cosas que nos sacan de nuestra zona de confort? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle al Señor, heme aquí, con sinceridad? Porque es muy fácil decirle en una canción, heme aquí, Señor, pero envíame, ¿verdad, joven? Pero cuando Dios nos dice, ok, ¿tú quieres que te envíe? Ve y aquello que no te agrada. Humíllate ante la suegra. ¿Hay alguien en casa todavía? No, Señor, pero que tú sabes que esto. Y empezamos a buscar versículos bíblicos y a recitarle la Biblia al Señor. Ay, Oseas, si tuviera una Biblia. Fue el profeta Oseas, ¿verdad? Que Dios lo mandó a casarse con una mujer impura. Ay, si él tuviera una Biblia en ese entonces. Señor, porque la palabra dice, la ley dice, no te casarás con una mujer inmunda. Ay, Isaías. Ay, Jeremías. Si hubiesen tenido los 66 libros que nosotros tienen y Dios les dice que hicieran lo que tuvieran que hacer, ¿qué hubiesen hecho ellos? Padre, porque tu palabra dice. Y Dios diciendo, pero la palabra la escribí yo. Yo me la sé. No es que me diga la palabra, es que haga lo que te estoy mandando que hagas. Amén. ¿Hay alguna mujer en casa todavía? Amén. ¿O ya se fueron? No se vayan, que todavía viene lo bueno. Otro ejemplo, ya estoy terminando. Me quedan dos pequeños ejemplos y eso sí lo vamos a leer. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 12, verso 40 al 44. Marcos, siempre leemos Mateo, pero lo quiero leer en Marcos. Marcos capítulo 12, versos 40 al 44. Pero vamos a leer el 41.
dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda igualita que Noemí, viuda y pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta, de su sustento, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Incluso eso era para su sustento, dice el Señor. ¿No es esta una mujer virtuosa? Amén. Repito, ella tampoco tenía el Espíritu Santo. Pero sin embargo, dice la Biblia que ella echó todo lo que tenía. En estos días se ha hablado, se ha traído la palabra de la ofrenda y los diezmos acá. Pero esta mujer, quizás a veces no hemos entendido la dimensión. Esta mujer era viuda, posiblemente no tenía hijos tampoco. Porque si hubiese tenido hijos, quizás no hubiese sido pobre, porque hubiese tenido quien la sustentara. Y dice que ella era viuda y era pobre. Y ella no dijo, bueno, como yo soy pobre, tengo 2 blancas solamente. Voy a echar una y me voy a quedar con una para mi sustento. Ella lo echó todo lo que tenía. ¿Usted sabe qué significa eso? Eso significa rendición. Eso significa dependencia total y absoluta de Dios. Más allá de una ofrenda monetaria, está hablando de dependencia total y absoluta de Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces retenemos lo que creemos que es mucho? Por favor, no se quede tan pequeño pensando en dólares ni en pesos dominicanos. Amplíelo a todo el contexto de su vida. ¿Qué es mucho para ti en el contexto de tu vida? ¿Qué es tan importante para ti? ¿Qué es mucho para ti? ¿Qué es demasiado para ti? Muchas veces nosotros atesoramos tanto algo, y cuando el Señor nos demanda a nosotros que debemos de desprendernos de aquello, muchas veces lo dudamos 3 veces y hasta reprendemos al enemigo. Ese es el enemigo que me está hablando. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a depender de Dios? Muchas veces nosotros dependemos de nuestra propia fuerza. Dice la palabra que unos confían en carro y en caballo, pero nosotros del nombre del Señor hacemos memoria. Me imagino que esta viuda había leído esa porción. Esta viuda no tenía nada más y nada menos que 2 blancas. Posiblemente no sabía que iba a comer a las 12. Quizás no sabía que iba a comer al otro día. No se sabe si ella podía también trabajar. Pero a ella no le importó, porque cuando hablamos de diezmo estamos hablando de la 10ª parte de todo lo que tú tienes. Pero esta mujer no dio el diezmo, esta mujer lo dio todo. Hay algo mal que yo he visto que hemos malinterpretado de la ofrenda, y es que según nos enseñó la iglesia tradicional, la ofrenda eran las monedas que te sobraban en los bolsillos. Si no sonaban, no eran ofrendas. Quilín, 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 quilín. Si no sonaban, no eran ofrendas. Pero ofrenda, para mí en lo personal, es incluso hasta más poderosa que el diezmo. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo tiene límite, aunque Dios fue que lo puso, y es obediencia. Pero la ofrenda es gracia. Y la gracia, hermanos, no tiene límites. Por eso la Biblia dice: dad por gracia lo que por gracia has recibido. De gracia recibiste, da de gracia. Y cuando habla de gracia, está hablando incondicionalmente. Está hablando, da sin medidas. Y ustedes lo pueden poner en todo contexto. Por ahora vamos a llevarlo a este contexto. ¿Cuántos de nosotros
le entregaron su vida o le entregamos nuestra vida a Dios? Levante la mano lo que un día fuera hace mucho, fuera ahora, le entregó su vida a Dios. El que no oramos por usted al final. ¿Y por qué hay cosas de tu vida que tú se las retienes a Dios? Porque hay áreas de tu vida donde Dios no puede entrar. ¿Por qué metiste a Dios en un aposento muy bonita de tu vida, pero Él no tiene entrada a la cocina? Él no tiene entrada a ese lugar que en Dominicana le decimos el cuarto de los regueros. Él quiere entrar a todo rincón de tu vida. No le limitemos espacio a Dios. Y esto vale para nuestra vida en lo personal, para lo que es la transformación que Él está haciendo en nuestra vida, pero también para lo que Él quiere hacer a través de cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas Dios nos pide que hagamos y nosotros le ponemos pero a Dios? Hoy es un día muy especial. ¿Sabes para qué? Para ese pero que se ha convertido en una pared entre nosotros y Dios sea quitado. Esta mujer no le puso límites a la gracia. Ella dio todo lo que tenía. Dar todo lo que tenía significa depender única y exclusivamente de Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta que hago es, ¿cuántos de nosotros dependemos de Dios? ¿Usted sabe cómo se mide la dependencia total, la dependencia que nosotros tengamos de Dios? ¿Quién me dice? Vamos a ver, hoy se vale. ¿Cómo se mide la dependencia, el nivel de dependencia que tengamos nosotros de Dios? Bueno, yo le voy a contestar si usted no quiere. Se mide por lo cuanto nosotros estamos dispuestos a rendir. ¿Usted sabe cuál es la palabra más exacta para la adoración? Rendición total. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, entre más yo rindo a Dios de mi vida, más yo dependo de Él. Usted ha visto el libro de Ezequiel cuando Dios no sé si era una visión o era real, pero él se ve caminando por las aguas. Y dice que él iba caminando y el agua llegaba hasta las rodillas, hasta los pies, luego hasta las rodillas. Y luego llegó un momento, dice, donde él no podía sostenerse. En otras palabras, estaba en un momento donde ya no podía depender de su propia fuerza, de su capacidad de saber nadar, sino que dependía única y exclusivamente de Dios. Y nosotros, si algo debemos de aprender de esta viuda, es que usted no depende de su coeficiente intelectual, de una profesión, de su empresa. Usted no depende de nada, usted depende única y exclusivamente de Dios. Porque usted no es tan sabio que no sea vil. Porque lo más sabio, dice la palabra, que para Dios es vil. Entonces no dependa, nos dice la Biblia, no te hagas sabio en tu propia opinión. No dependa de tu propia fuerza, hermano. A veces solamente buscamos a Dios como Ana para las cosas imposibles. O como aquella mujer del flujo de sangre cuando ya lo hemos gastado todo. Pero a veces debemos de aprender a depender de Dios hasta en las pequeñas cosas. Yo le decía el otro día, inténtalo diciéndole a Dios, Señor, que tengo tantas ropas, tantos vestidos en el closet, pero no voy a elegir hoy qué me voy a poner, quiero que tú lo elijas. Son cosas sencillas como esa. Porque muchas veces eso nos enseña que de Dios no se depende solo de cuando no lo podemos hacer. De Dios debemos de aprender a depender en todo. Rendirse a Dios no tiene medida, hermanos. Debemos de aprender a depender de Dios. Y por último, hermano, yo quiero que vayamos a segunda de Timoteo para terminar. Lo he alargado porque la comida no llega, pero ya lo voy a terminar. Para terminar, vaya conmigo a segunda de Timoteo. Verso 1 en adelante. Dice así. Lo voy a leer para avanzar. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.
Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a memoria, es aquí donde quiero enfatizar, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Y estoy seguro que ahora en ti. Eso se llama una fe generacional. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Muchas veces nos creímos el cuento de que la fe y la salvación era individual. Dios te llamó para que tu descendencia sea salva. Amén. Es egoísta creer que Dios me llamó a mí y mi familia, como no cree, que se lo lleve quien no lo trajo al mundo. La fe es generacional. Usted dirá, pero era fácil, la mujer, la abuela era hebrea, sabía la ley, la mamá también. Usted sabe que la madre de Timoteo estaba casada con un hombre griego, cosa que no era muy común tampoco en el contexto. Pero ella, la señora Eunice, estaba casada con un señor griego. Y estar casada con un hombre griego, donde en una cultura donde el hombre es quien lleva la batuta, y un griego no era una cosa fácil, hermano. Usted sabe, usted ha escuchado de Aristóteles, de Platón y toda esa gente, y muchos de ellos fueron antes que Cristo. Este hombre venía con una mente filosófica, y también los griegos eran gente perversa también, donde se hacía toda la cosa a vida y por haber. Este hombre venía con una mente perversa y una mente filosófica. Pero la fe de una madre y de una abuela y el modelar una fe, porque no significa tener, no estoy hablando de tener fe, estoy hablando de modelar una fe, hicieron que este hijo no se desviara, sino que Pablo le llamara a sí mismo mi hijo amado. Muchas veces los jóvenes que dan más trabajo en las iglesias son los que son nacidos en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque crecen bajo una fe fingida. ¿Hay alguien en casa todavía? Lamento dañarle el Día de las Madres, pero muchas veces en nuestras casas hay una fe fingida. En la iglesia mostramos apariencia, en la iglesia mostramos postura, pero fuera de la iglesia los hijos no ven una fe modelada. En la iglesia se aprende, en la casa se enseña. Y ya sabemos que los hijos no aprenden cuando usted le dice: ve, siéntate ahí, vamos a leer las escrituras. Los hijos aprenden. Dice Jesús que él solo hacía lo que veía a su padre hacer. No lo que veía a su padre decir, sino lo que veía a su padre hacer. Si queremos que nuestra fe pueda trascender de generación en generación, nuestra fe no puede ser fingida. Nuestra fe tiene que ser verdadera y modelada para que nuestros hijos y nuestros nietos, no importa que cuando lleguen a la universidad se encuentren con el profesor ateo, no importa que cuando lleguen a la escuela se encuentren con el amigo que escucha a Toquilla. No importa eso, si usted y yo le modelamos a nuestros hijos en la casa una fe no fingida, una fe verdadera, una fe como una viuda que se atreve a rendirlo todo delante de Dios, una fe como una Ana que cuando Dios le da una palabra sabe que se acabó el llorar, porque lo que Dios dijo se va a cumplir. Una fe como la virtud de su suegra, y que sabe ver con ojos espirituales más allá de la necesidad, que no la mueve la necesidad, no la mueve la abundancia, sino que la mueve el propósito de Dios. Como una viuda que no depende de sí mismo, sino que depende única y exclusivamente de Dios. Como una María que no le importa su reputación, sino que le importa el propósito eterno de Dios. Debemos de aprender, de aprender a modelar una fe para que luego podamos decir: la fe que hoy hay en tu nieto fue la fe que hubo en la abuela y que luego hay en la madre o en el padre. Hoy más que nunca se necesita una fe modelada más que una fe hablada. Hoy más que nunca usted abre YouTube y lo que más le salen son prédicas de fe. Gente que te sabe mover una montaña de un lado a otro. Gente que te sabe mover el mar y sacarte un tiburón con un dedo.
Porque hay de todo en las redes sociales. Gente que te sabe profetizar lo que te va a pasar mañana. ¿Cuánta fe hay en las redes sociales? Pero fe modelada. Necesitamos una fe que se pueda modelar. Póngase sobre sus pies, por favor. Y vamos a orar. Y vamos a dar gracias. Porque yo sé que esto está lleno de madres que modelan la fe del Hijo de Dios. Yo sé que esto está lleno de familias que modelan a Cristo. Que esto es solamente un recordatorio, lo que hemos hablado hoy. Porque aquí hay gente de fe, aquí hay gente que modela la fe. Pero todos estamos llamados a más que hablar, a vivir y modelar la fe en el Hijo de Dios. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu favor, gracias por tu bendición, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Rey, gracias por ser nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, porque en ti no hay varón ni hembra, sino que somos la imagen de Dios, varón y hembra juntos. Padre, gracias, Señor, te damos. Te amamos, te bendecimos, Señor. Porque en Cristo se separa y se acaba lo que es la guerra de los sexos. No existe sexo opuesto en Cristo, existe sexo complementario, donde el hombre y la mujer se complementan en sí mismos para mostrar la imagen del Dios viviente. Yo oro por cada madre que está aquí, cada abuela, cada suegra, cada nuera, cada hija que está aquí. Y bendigo sus vidas, bendigo sus descendencias, bendigo sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y oro para que esta fe que hoy ustedes y nosotros tenemos pueda ser modelada y pueda ser trascender de generación en generación. Que podamos extrapolar esta fe hasta la cuarta, la quinta y hasta que Cristo venga. Padre, oramos, Padre, para que tú nos des la sabiduría para poder modelar esta fe, Señor. Porque es fácil tenerla, pero modelarla es lo difícil, Señor. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Por eso te necesitamos a ti, Señor. Te damos gracias. Bendecimos cada persona que está en este lugar. Bendecimos los que hoy no pudieron estar acá. Los bendecimos también, Señor. Te damos gracias, te amamos. Gracias porque tú eres un Padre bueno, Señor, que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.